y así los estudiantes que no pueden asistir a las clases en vivo tienen esa oportunidad de ver la clase. Bueno, amados y amadas en el Señor, eh, gracias, mil gracias por conectarse esta mañana. Admiramos tu esfuerzo que hacen por conectarse y también pues para estudiar la palabra de Dios. Apreciamos inmensamente, gracias por su dedicación a ver los videos de la tarea, a leer los textos bíblicos y también a pensar en las preguntas que normalmente las Buenos días, hacemos en el grupo de Pastor WhatsApp. Nixon. Buenos días, querido Guillermo. Bienvenido, hermano. Buenos Un abrazo. días, Pastor Nixon. Buenos días. Querida Elizabeth, buenos días. Recién acabamos de iniciar. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos cordialmente. Bueno, lección 2, como ya mencionamos en la clase número 1, estamos tomando historias específicas del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Y vamos avanzando. Ya la última parte nos enfocaremos más en la Pastor obra Nixon, no se escucha su redentora. micrófono. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Quizás ese es el suyo, querido Guillermo. Sí me escuchan Yo los sí le demás, ¿verdad? escucho perfectamente, pastor. Yo sí le escucho. Gracias, hermano. Entonces, de pronto, querido Guillermo, hay algún pequeño ajuste que hacerlo ahí. Muy bien. Seguimos. Lección 2. Hoy vamos a ver cómo Jesús alimenta a las 5.000 personas. El Evangelio de Mateo nos dice que 5.000 personas, solo hombres, bueno, 5.000 hombres sin contar a los niños y a las mujeres. Muy bien, un milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero antes del milagro, ¿qué hizo Jesús? Jesús enseñaba su palabra, Jesús se compadecía de las ovejas de Israel porque ante sus ojos parecían que no tenían un pastor. Empecemos esta clase con esta oración pidiendo que sea el Señor quien nos fortalezca a través de su palabra, a través de su espíritu, nos abra su entendimiento para aprender de Él y aplicar a nuestra vida su palabra. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros. Y ayúdanos a no olvidar que te demos gracias cada día por todas las bendiciones que nos das. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los objetivos de la lección 2 tenemos tres. Usar el método de las 4C para entender el Evangelio de Mateo, capítulo 14, los versículos 13 al 21. Analizaremos las ventajas y desventajas de leer y de contar o narrar una historia bíblica. Y al fin platicaremos contando una historia, o mejor dicho, cuándo sería ideal contar esta historia en nuestro vecindario, con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de contar, ¿verdad? Las 4C que tenemos captar, contar, y hoy vamos a enfocarnos en la parte de contar. Muy bien. Empezamos rompiendo el hielo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia bíblica? Quizás usted ya la ha leído antes, la ha estudiado, pero esta vez, preparándose para la clase, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia bíblica? Adelante, querido Nelson. Me llama la atención la parte de la compasión, que el Señor vio que estaba. Gracias, querido Nelson. Se cortó muy bien. Pudimos escucharle la compasión que Jesús mostró a las ovejas perdidas de Israel. Gracias, hermano. Seguimos con César. Sí, Jesús muestra compasión cuando ya es tarde
y se encuentran en un desierto y los discípulos se preocupan cuando le dicen, ya es tarde, despacha los que se vayan a sus casas eh, para que busquen qué comer. Y Jesús le diga, de alguna manera le prueba al discípulo y dice, denle ustedes de comer. Y ahí es cuando aparecen los 5 panes y los 2 pececillos y Jesús hace el milagro de que alcance esos alimentos para las 5.000 personas. Gracias, hermano. Muy bien. Querido Sergio, adelante. ¿Qué fue lo que le llamó mucho la atención? Sí, el versículo 18. Traédmelos acá. Lo interesante es no qué podamos hacer, sino qué tienes ahí en la mano. Y recuerdo aquel pasaje de, pues una vara, pues eso vamos a usar, ¿no? Entonces, tráedmelos acá. Yo llevar siempre al Señor lo poco, lo mucho que tengo y la bendición caerá automáticamente. Tráedmelo, dame lo que tienes y haremos prodigios. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, hermano. Gracias, Elizabeth. Adelante, hermano. El micrófono por alguna razón se desactivó. Bueno, se apagó. Ahora sí. Perfecto, gracias. Sí, también me llamó la atención la compasión y esta parte en el verso 16 que dice, no tienen necesidad de irse, ¿no? No hay necesidad de irse. Y les dice, darle vosotros de comer, ¿no? Entonces, si hablamos de una manera material, pareciera imposible. El Señor probablemente se está refiriendo a un aspecto espiritual, pero me hace recordar un pasaje de Lucas que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Sí, hermano. Gracias, hermana querida. Ilse, adelante, hermana. ¿Un comentario? Bueno, seguimos entonces. Si no es mucha molestia, si pueden apagar los micrófonos para cuando ya les toque hablar, ahí desactivan el micrófono para que no haya interferencia. A veces hay una interferencia que no nos deja escuchar bien la clase. Muchísimas Buenos gracias. días, pastor. Yo tengo por decir. Adelante, hermana, por favor. El milagro que hizo Jesús con tan solo 5 panes y 2 peces alimenta a 5.000 personas. Significa que ya que le mostró que es el Hijo de Dios que hace todo lo posible. Y los discípulos dijeron, ya no hay nada que comer, ya desalójaselo. Cuando él dice, tráeme esos para acá. Cuando alzó los ojos al cielo, partió el pan y dio a todos los 5.000 personas que estaban ahí. Y sobró. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Escuchemos a Ilse y luego pasamos a la siguiente pregunta o la siguiente pantalla. Bueno, a mí también me llama la atención mucho del verso 16 al 19 que, bueno, él dice, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. O sea, él les está dando una orden a sus discípulos que no echen, que no despidan a la multitud, sino que él les ordena que les dé ellos de comer, pero de pronto ellos se sorprenden y pensarán dentro de sí, ¿de dónde le vamos a dar nosotros de comer si no tenemos? Bueno, y el gran milagro, porque ese es un gran milagro cuando Dios multiplica 5 panes y 2 peces para toda una multitud.
y eso es un milagro de Dios. Solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede hacer esos grandes milagros que nosotros no podemos hacer. Sin Él no podemos hacer nada. Y Dios, aquí en este pasaje, pues está mostrando esa misericordia a esa necesidad que tenían esas personas. Tal vez ellos venían caminando con ellos, no sé, de pronto me toca leer más, pero venían con Jesús, venían atrás de Jesús, siguiéndole, pero Dios conociendo su necesidad de hambre y de sed, porque eh, tenían ellos esa necesidad de hambre y Dios conocía esa necesidad en ellos, reconoció que ellos tenían hambre y era necesario suplir una necesidad física, porque eso no es una necesidad espiritual, sino una necesidad física. Amén. Gracias, hermana querida. Muy bien, escuchemos un comentario más de Miguel y avanzamos. Gracias, hermano. Buenos días a todos. ¿Me escucha, pastor? Sí, clarito. Adelante, hermano, lo escuchamos. Sí, yo lo que veo ahí, ¿no es cierto? Él venía le habían dicho que Juan el Bautista había muerto y estaba muy triste y por eso se fue a las colinas, ¿no? Y cuando vio llegar la multitud, sintió ese amor, ¿no? Y dice que los agarró y los sanó de la enfermedad, porque ellos venían por buscar sanidad de enfermedad. Y cuando llega la noche, él siente necesidad de alimentarlos. Bueno, lo que veo, ¿no es cierto?, es ese amor por todos, por físicamente y sanar espiritualmente también. Gracias, querido Miguel. Muy bien, excelente. Es una historia maravillosa en la que, como bien dijeron ustedes, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra su poder. Su poder conectado con su amor, con su misericordia y compasión por literalmente las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Tenía sus maestros de la ley, tenían los judíos, ¿verdad? Los sacerdotes quienes eran asignados a cuidar las ovejas de Israel. Ellos se preocupaban más en sí mismos, la forma como vivían, cómo se vestían, en dónde vivían, con quiénes se juntaban y todo lo demás, pero literalmente abandonaron su trabajo, abandonaron a las ovejas que hambrientas y sedientas estaban buscando el pasto fresco y el agua de vida, ¿verdad? Y Jesucristo, como bien dijeron ustedes, Él es el único que nos puede dar y nos da gratuitamente. Muy bien. Excelente, gracias por sus comentarios. Entonces vamos a ver un poquito aquí en la parte de captar. Nota usted que esta historia, al igual que otras historias, no todas, como por ejemplo la crucifixión, la resurrección, están en los 4 evangelios. Y aquí vamos a ver una maravillosa concordancia de los 4 evangelios en relación a esta historia bíblica. Cada uno de ellos con su forma de contar, con su forma de expresar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo usó a estos siervos de Dios para que escribieran en su propio estilo, ¿verdad? Entonces el escritor de Mateo, el evangelista Mateo, una audiencia eran judíos. En el Evangelio de Mateo vemos muchas citas del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, y mayormente aún su audiencia eran los judíos, ¿verdad? Que deja muy claro que fueron 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Vemos ahí el Evangelio de Mateo, el texto que leímos. Marcos se enfoca bastante en los milagros de Jesús. Los discípulos no tenían tiempo para comer. Nota usted, Lucas y Mateo nos cuenta que Jesús envió a los 12 discípulos a compartir el Evangelio en su primera misión, y cuando ellos regresaron, estaban muy felices, contentos, y Jesús pues los llevó a un lugar donde pasa tiempo con ellos, alejándose, un retiro espiritual, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de ellos porque parecían como ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas, nos cuenta el Evangelio de Marcos. Jesús les dijo a los discípulos que los pusieran
en grupos, los juntaron en grupos de 100 y 50. Nota usted el orden maravilloso de Dios. Imagínese toda esta gente con hambre. Si Jesús hubiera dicho, acérquense, aquí está la comida, qué horrible, que inclusive se hubiesen lastimado, ¿verdad? Pero el Señor pidió que se ordenaran en grupos y así, de una forma ordenada, comieron hasta saciarse. Lucas es una investigación más ordenada, más exhaustiva por ser un médico, ¿verdad? Él va ordenando un poco más las cosas. Nos dice que era un lugar apartado en Bethsaida, en una montaña, ¿verdad? Al otro lado del lago. También nuestra hermana decía que sí, caminaron como 13 kilómetros para estar con Jesús. Juan, el mensaje de Juan, el evangelio es un lenguaje sencillo, temas muy profundos, ¿verdad? Testimonio de primera mano, el discípulo amado, que se identifica como el discípulo amado de Jesús. Él nos cuenta que subió a un monte, se acercaba la Pascua, había mucha hierba. Felipe, quien vio lo imposible, aquí como nuestra hermana mencionaba, él dio argumentos claros y concretos, dijo, pues, ni trabajando este tanto tiempo podemos pagar, ¿verdad? Y aquí no hay comida, él vio lo imposible, ¿verdad? Informó acerca de los recursos. Jesús dio gracias, como bien decía nuestra hermana. Andrés es el que traía comida, nos muestra ahí. Quisieron hacerlo rey a Jesús a la fuerza, después, justo, y habían comido, estómagos llenos, dijeron, aquí tenemos un rey que nos va a dar pan, que nos va a sanar de nuestras enfermedades, que va a hacer milagros. Entonces, ¿para qué queremos otro rey en Israel cuando ya tenemos? Jesús se alejó de ellos, después les dijo que su reino no era de este mundo. Muy bien. Entonces ahora llegamos a la parte de contar la historia. Como ya bien hemos dicho, usted puede leer textualmente de la Biblia o puede contar en sus propias palabras. Ya hemos hablado un poquito sobre la historia, ¿verdad? Ya no vamos a repetirla, contarla otra vez, pero es una historia maravillosa. Quizás el contexto sería bueno contarlo. Los discípulos regresaban del viaje misionero que Jesús les envió, llegaron muy contentos contándole toda la historia. Y en eso Herodes estaba allí y él se enteró de la fama de Jesús. Jesús estaba proclamando el evangelio con autoridad, sanando enfermos, paralíticos y todo. Y él tuvo miedo. Él pensó que Juan el Bautista, a quien hace algún tiempo lo había decapitado, ¿verdad? Resucitó. Y dijo, no, este es Juan el Bautista, y quería saber más de Jesús, pero no con una forma para creer en él, sino para, pues, quizás matarlo a él también. Entonces, por eso Jesús, obviamente, él pudo defenderse solo de cualquier enemigo, pero en este caso, pues, no iba Jesús a la boca del lobo, ¿verdad? Se alejó con sus discípulos a un lugar alejado para estar con ellos, para descansar un poco, pero la multitud se llegó allá e hizo el milagro maravilloso que vemos aquí de alimentar a las 5,000 personas. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional que usted quiera agregar aquí en la historia que les tocó leer, en el video que también les proveímos? Y si no, vamos a la historia como tal. Muy bien, entonces estamos en la parte de considerar. Tenemos aquí las 6 preguntas que vamos a profundizar un poquito más, identificando a los personajes, y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes anotó usted en su papelito, en su cuaderno? Querido Miguel, adelante, hermano, cuéntenos. Jesús, tengo yo, la gente, los discípulos, los 5,000 hombres, las mujeres, los niños. Excelente, un buen grupo, ¿verdad? Y también nos cuenta que iban los enfermos, ¿verdad? Seguían a Jesús, los traían los enfermos para que Jesús los sanase. Gracias, hermano. Muy bien, sí, esos son los personajes, y cuando mencionamos la multitud,
las 5.000 personas, ahí están incluidos todos las diferentes personas, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos encontraron ustedes aquí en esta historia? ¿Qué objetos? Querido Nelson, adelante, hermanos. Adelante, le escuchamos. Los objetos son una barca, 5 panes, las 12 cestas llenas de lo que sobró. Excelente, Nelson, muy bien. ¿Alguien más puede mencionar algunas otras cosas que usted identificó, otros objetos? Querido Miguel. La hierba también. La hierba, muy bien. Ahí menciona que era como de una loma, ¿verdad? De un monte, no nos dice cómo, de un monte específico, pero fue un monte en Betzal. Muy bien, excelente. Yo creo que con estos objetos ya podemos avanzar, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Un lugar específico que menciona? Hermano, sucedió en Bethsaida. Ese dato nos lo dice en Lucas 9. Excelente, hermano. Muy bien. Bethsaida no específicamente en el pueblito o en la ciudad, pero a las afueras, ¿verdad? Pero pertenecía allí a Bethsaida. Muy bien. Excelente. Entonces podemos decir a las orillas del mar de Galilea también, ¿verdad? Porque nos dice Juan 6:1. Con eso yo creo que ya estamos bien, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia? Allí. Después nos dice, ¿verdad? Que cuando regresaron nos tuvimos un poquito más de leer y leímos también Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Entonces eso nos da un contexto bíblico también del lugar donde ocurrió. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos y hermanas? Miguel. Dentro del ministerio de Cristo, casi al final de su ministerio, porque dice que se venían las fiestas de Pascua. Ajá, sí, Entonces, yo calculo que ahí. excelente, muy bien, sí, durante el ministerio de Jesús. Ah, sí, después de la muerte de Juan el Bautista, podemos decir también después que regresaron sus discípulos de su primer viaje misionero. Entonces hay algunas opciones ahí, ¿verdad? Gracias, querido Miguel. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal de esta historia? Y si de pronto encuentra otros problemas secundarios también, ¿cuáles son los problemas? Buenos días. El tratar de alimentar a la cantidad de gente que había, ¿no? Y que solo se contaba con 5 panes y 2 peces. Excelente, hermano. ¿Y qué quisieron hacer los discípulos? ¿Cómo quisieron deshacerse del problema ellos? Que se fueran, no, porque ya estaba anocheciendo y que a través que iban caminando ellos fueran viendo las aldeas para poder pedir alimentos, en la cual el Señor Jesucristo le dijo que no, y les pide qué es lo que tienen, y él les manifiesta que solamente tenía 5 panes y 2 peces, ¿no? Es así que él los pide y los multiplica, ¿no? Y se le da a comer a una multitud de 5.000 hombres, sin contar las damas y los niños, ¿no? Y después se Excelente. recogen 12 cestas con los alimentos que sobraron. Excelente, hermano. Gracias a ti, Lío. Escuchemos a Guillermo. Adelante, Guillermo. ¿Qué otro problema identificó usted? El micrófono, Guillermo. Correcto. Pues un gran problema, 5.000 personas para alimentar y había que organizarlos, como los organizaron en grupos de 50 y de 100. Era un gran problema repartir esos alimentos.
Otro problema, pues la multitud tenía hambre, Jesús tuvo compasión de ellos y que había escasez porque apenas Andrés había llevado alimentos. Felipe fue el que, perdón, Andrés fue el que llevó alimentos y llevó sus panes y llevó los dos pececillos. Eso es todo, pastor. Gracias, Guillermo, muy bien. Escuchemos a Sandra y luego vamos con Miguel. Buenos días. Yo veo que el problema también es de que Jesús pone a los discípulos a que los alimenten, porque les dijo, denle ustedes de comer. Entonces, el problema era que ellos no podían hacer nada. Era tanta la multitud y yo me pongo en el lugar de ellos que yo solo le tengo que dar a 5 personas de comida que son mi familia y solo hay un huevito o dos y yo me preocupo, ¿verdad? Porque no alcanza. Pero podemos ver aquí una vez más que en las manos de Dios, aquello que es nada, Él lo convierte en todo, ¿verdad? Y creo que el problema era que era a los discípulos que mandó a alimentar, y para ellos cinco panes y 2 peces no eran nada, ¿verdad? Pero como les digo, en las manos de Dios, ese nada se convierte en todo. Gracias. Gracias, querida Sandra. Muy bien, excelente. Bien dicho. Sí, sí, sí. Y aquí vemos, Juan nos cuenta que Felipe dio cuentas claras a Jesús y él dijo, ni trabajando 8 meses podemos cubrir el costo de los alimentos, ¿verdad? Entonces fue algo grande. Entonces lo miraban el problema, como después vimos en las olas del mar de Galilea, ¿verdad? Tan gigantes que era imposible para ellos resolverlo. Seguimos con Miguel, César después y concluimos con Elizabeth. Sí, yo veo, eso de la comida está bien, el problema, ¿no? Los hermanos dijeron muy bien, estoy con ellos, ¿no? Pero después sigue el video que Jesús se iba, ¿no? De ahí. Y veo el problema también en Pedro, cuando le dijo, ven conmigo, le dijo Jesús, y él no tuvo fe y se cayó al agua y lo tuvo que salvar Cristo. Ahí veo otro problema. Gracias, Miguel. Y todo eso está conectado, ¿verdad? La incredulidad de los discípulos, ¿verdad? Ellos sabían que el que estaba frente a ellos iba a hacer cualquier cosa, pero la incredulidad, la desconfianza, ¿verdad? Y también quizás estaban un poco molestos diciendo, pues queremos un poco estar descansando y vienen a molestar a la gente, ¿verdad? Pero Jesús miraba de otra forma, la necesidad espiritual de la gente. Adelante, César. Sí, el problema que yo he detectado es que cuando la gente sigue a Jesús para escuchar su palabra, al parecer llevaron alimentos, porque ahí se habla de 12 canastas. Entonces, lo más probable es que hayan previsto llevar 12 canastas de alimentos. Quizás sean los mismos discípulos que cargaron esos alimentos y no pensaban que duraría tanto tiempo la prédica de Jesús y se terminaron los alimentos. Entonces el problema fue que de repente no llevaron suficiente alimento pensando que el tiempo de la prédica de Jesús era corta y por eso es que se preocuparon por el alimento de esas personas que se quedaron sin comida. Gracias, César. Bueno, eso puede minimizar un poquito el poder del milagro de Jesús, ¿verdad? Entonces, el enfoque es que había, había 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Eso es. Y de esos 5 panes y 2 peces, Jesucristo, siendo verdadero Dios, verdadero hombre, multiplicó y alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, ahí vemos el poder y después sobraron 12 canastas, ¿verdad? Entonces, en este texto, en este mensaje es para mostrarles a los discípulos, enseñarles, el contexto bíblico nos cuenta que ellos estaban contentos, ¿verdad? Decía, hasta los demonios nos escuchaban, expulsábamos demonios, felices ellos. Y ahora
la prueba que el Señor les da, no saben cómo resolverlo, están temerosos usando sus fuerzas, sus recursos y obviamente, pues eso, como decía nuestra hermana Sandra, lo natural, lo humano nos hace dudar, nos hace tomar decisiones que no son las mejores. Adelante, querida Elizabeth. Bien, sí. Hay un problema que observo, aunque no sé si realmente es el problema, pero cuando Jesús ve a la multitud, lo primero que él siente es compasión. Entonces, compasión porque los veía, como dice en el otro texto, como ovejas perdidas. Entonces, veo que para Jesús el problema no era la comida. Para él era el problema que esas personas estaban perdidas y necesitaban la palabra de Dios. Y pienso que ese también era el problema principal que más le agobiaba a él, ¿no? Que era gente que no conocía a Dios y necesitaba la palabra. Excelente, excelente observación, Elizabeth. Y ese es el punto principal de esto. Entonces, Jesús antes de darles de comer, ¿qué hizo? Les enseñó su palabra, ¿verdad? Les enseñó el arrepentimiento, literalmente les dijo que el Mesías prometido había llegado, que él estaba ahí frente a ellos, ¿verdad? Y por eso, pues, el tiempo se fue volando, como dice nuestro hermano César, hasta que se hizo tarde, porque ellos escuchaban con alegría, con gozo. El texto anterior a este nos decía que ellos estaban asombrados, la gente, la multitud, porque este Mesías, este rabino, este maestro de la ley, enseñaba como alguien que tiene autoridad. Nunca antes habían escuchado esa enseñanza, por eso iban a escuchar. Y también los milagros que Jesús hacía para mostrar que Él era el verdadero Hijo de Dios. ¿No? Excelente, muy bien, ya identificamos algunos problemas. ¿Se resuelve el problema que mencionábamos o los problemas? ¿Y cómo se resuelve? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo se resuelve? Otra vez, ¿quién intervino para hacer posible lo imposible? Querido César. César, hermano, el micrófono. ¿Puede repetir la pregunta, Pastor? Estaba escribiendo, tomando nota. Le decía, ¿verdad? Otra vez interviene. Estamos ¿se resuelve el problema? No, sí o no. Entonces, otra vez interviene Dios para arreglar el problema, el inconveniente, ¿verdad? ¿Quién hizo posible lo imposible, verdad? Porque para los discípulos parecía imposible. eh, Prácticamente, siendo teóricos, siendo más prácticos que teóricos, no había dónde comprar comida, ¿verdad? Cuénteme, hermano. Bien, Intervino otra vez. sí, hay dos problemas ahí, el problema espiritual y el problema físico, digamos así. El problema espiritual, como lo mencionó la hermana, es que había una necesidad de alimento espiritual de la gente, de los judíos, que se maravillaban de las enseñanzas de Jesús, que eran muy diferentes a las que impartían los que deberían hacerlo, como son los sacerdotes y los fariseos. Entonces, esa necesidad espiritual la notó Jesús como un problema y la gente al escucharla se sentían gozosos, se sentían satisfechos de aprender de la palabra de Jesús y se resuelve el problema espiritual porque se siente esa alegría y también se nota que ellos se quedan más tiempo de lo que normalmente hubieran pensado que podría durar las enseñanzas de Jesús. Pero ellos no se cansaban de escucharlo y esa satisfacción que tenían, se puede decir que resuelve el problema de esa necesidad espiritual. Ahora, en cuanto a la necesidad física de alimentarse, también se resolvió el problema porque cuando se dan cuenta que el tiempo ya ha pasado y ven que solamente hay 5 panes y 2 pececillos, entonces hay una preocupación ahí. Y Jesús nota esa preocupación
y lógicamente soluciona el problema porque Él es poderoso, Él es Dios. Él tiene ese poder de hacer cosas imposibles que a los hombres les parece imposible, ¿no? Entonces, en conclusión, sí se resuelven los dos problemas, pastor. Gracias, hermano. Excelente resumen. Muy bien. Entonces, lo espiritual se resolvió con el poder de la palabra de Dios y lo físico con la provisión de los alimentos que les dio. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora estamos en la parte de consolidar, que es la aplicación práctica a nuestra vida, no sin antes pasar por la identificación del punto principal de la historia. ¿Cuál es el punto principal de la historia? En otras palabras, ¿qué título le daría usted a esta historia? ¿Qué me cuentan, querido Miguel? Adelante. Y bueno, luego vamos con Atilio Yo también. le pondría, Jesús alimenta a 5.000 hombres, mujeres y niños, tanto espiritualmente como físicamente. Muy bien, excelente. Sí, entonces cubre toda la historia, ¿verdad? El alimento espiritual, ante todo, la enseñanza de los labios de Jesucristo y después concluye con el alimento físico que también, pues, ya era necesario. Sergio, perdón, César, ¿tenía la mano levantada o dejó de la participación anterior? Vamos con Atilio entonces. Atilio, hermano, adelante, le escuchamos. Coincido, ¿no? Con el hermano que intervino antes que yo, ¿no? En la parte de la alimentación espiritual y lo físico, ¿no? De poder alimentar a tanta multitud, ¿no? Ante la preocupación de los discípulos, siendo la noche ya avanzada, ¿no? Y él dice, pues que, ¿por qué irse, no? Traedme lo que tienen ustedes acá. Y una vez que él tiene el pan en sus manos, levanta sus ojos al cielo, ¿no? Y después agarra el pan y lo reparte a los discípulos para que lo puedan entregar, ¿no? Ese es el punto principal de la historia, ¿no? Y aparte también, pues, también vemos, ¿no? En el momento que la barca va avanzando, las aguas se agitan, Jesucristo comienza a caminar por las aguas, los discípulos ven pensando que era un fantasma, ¿no? Y él le dice, no teman, soy yo, ¿no? Entonces Pedro, a un dudoso, le dice, si eres tú, hazme caminar por las aguas. Y él hace, ven a mí, le dice, comienza a caminar. Y en ese momento las aguas se agitan y siente temor, Pedro, y se comienza a hundir, ¿no? Y él va y le dice, sálvame, Señor, le pone la mano y la saca, y le dice, ¿no? ¿Por qué te has puesto temeroso, no? Y le dice, hombre de poca fe, ¿no? Es muy importante la fe, porque sin la fe no llegamos a Dios, ¿no? Eso podría ser mi punto. Gracias, hermano. Gracias, Atilio. Escuchemos a Elizabeth, luego a Sergio y también a nuestra hermana Clara. Adelante. Adelante, Elizabeth. Bien, el título que yo le pondría a esta historia es la compasión y el poder de Jesús. Me parece que ambas palabras resumen lo que Dios hizo o sintió a las personas, ¿no? Lo primero es que Él tuvo compasión, tuvo amor por sus almas, no quiso que se perdieran, se acercó a ellos. Y el poder de Jesús es que vio sus necesidades físicas, espirituales, y pues para Él no hay límite, ¿no? Y demostró una vez más que para Él no hay nada imposible. Por eso me quedaría con ese título. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Escuchemos. Sergio, hermano, adelante. Sí, el punto principal que yo destaco es Dios siempre proveerá todo. Excelente. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Clara. Adelante, Clara. Bueno, yo le pondría pan saciador espiritual. Ese sería el título que le pondría yo. La verdad. Súper, muy bien, hermana. Muy bien, escuchemos a Gracias. Sandra y concluimos con Nelson. Adelante, Sandra. Y yo le pondría a Jesús el pan de vida. Eso es el pan de vida. ¿Verdad? Muy bien, sí, y ahí encaja el pan de vida, el pan espiritual y el pan, pues, físico también. Querido Nelson.
Yo le pondría los atributos de Dios en medio nuestro. Resolvió el problema espiritual y proveyó el alimento. Y entonces lo vemos actuando como 100% Dios y 100% hombre. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces ya hemos identificado y aquí por qué sacar el punto principal de la historia, porque así pues podemos enfocarnos en lo que realmente significa espiritualmente esta historia para nosotros, ¿verdad? Entonces ahora viene la parte de la aplicación, la ley de Dios con todo su rigor, ¿verdad? Aquí con esta pregunta literalmente confesamos nuestros pecados ante Dios, cómo hemos ofendido en pensamiento, palabra y en obra. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, querido César? Luego vamos con Guillermo y también con Miguel. César, el micrófono. Adelante, hermano. Sí, podría decir la falta de, la falta de fe, yo diría, porque en un principio no se sabía cómo se iba a solucionar el problema de la, de la alimentación de las personas, pero al ver la solución que da el problema, eso incrementa su fe. Y podría decir de que esa, esa forma de solucionar el problema es que refuerza la fe en Jesús. Pasó lo mismo de ahora, ¿ves? Su Eso es lo micrófono que está silenciado, su video está detenido. Hay un micrófono No, abierto, mi por favor. micrófono siempre para apagado. Espérate. No sé quién tiene el micrófono abierto, por favor. Bueno, perdón, hermano César, siga nomás, ya terminó su comentario. Sí, pastor, ya terminé. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchemos a Guillermo. Sí, pastor. Pues, ¿qué pecado veo yo y me lo aplico para mí? Primero que todo, que hay veces mi fe tambalea, se debilita, no tengo la fe suficiente muchas veces para afrontar situaciones y la falta de compasión por los demás. Eso es todo, pastor. Gracias, hermano, me encanta eso. Sí, sí, a veces la falta de compasión y eso puede sucedernos con nosotros los cristianos diciendo, pues yo ya creo en Cristo, ya estoy bien, he recibido el favor de Dios y allá los demás. Esa falta de empatía por las almas perdidas de Israel, por las almas, perdón, perdidas de nuestros vecindarios, de nuestra propia familia. Gracias a Guillermo. Escuchemos a Miguel. Sí, volviendo a la historia, ¿no? El pecado que veo es la incredulidad, ¿no? Que tenían los discípulos. Para ellos era imposible dar de comer a tanta gente, pero para Cristo nada es imposible. Él todo lo puede. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. La incredulidad de los discípulos, y pues la nuestra también. Y eso nos conecta con un punto muy importante que a veces eh, se nos olvida que todo lo que tenemos, Dios nos lo provee. A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que son nuestros esfuerzos, que yo tengo porque me he sacrificado, porque he hecho esto o he hecho aquello. Cuando en realidad, si pensamos, todo nos provee Dios. Nosotros por nuestros propios medios no podemos obtener absolutamente nada y a veces eso pasa con nuestra naturaleza pecaminosa, enfocarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando lo ideal sería postrarse a los pies de Cristo, postrarse ante nuestro Padre Celestial y recibir con acción de gracias todos las bendiciones que Él nos da, empezando de la espiritual, ¿verdad? Y también a veces esa desconfianza, ¿será que Jesús sí es todopoderoso? ¿O le minimizamos el poder de Cristo, ¿verdad? Para hacer estas cosas, estos milagros, para
perdonar nuestros pecados, para ver esa compasión que Él tiene por nosotros, ¿no? Muy bien. Y con todo eso, eh, fallando ante Dios en pensamiento, en palabra y obra, claro que somos merecedores del castigo eterno de Dios. Claro que reconocemos que Dios no solo nos juzga por nuestras acciones, pero también por nuestros pensamientos, y ahí sí tenemos grandes errores en nuestra contra, ¿verdad? Entonces, sí, merecedores del castigo eterno. Pero Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús nos muestra la misma compasión, el mismo amor, la misma gracia que mostró a esas ovejas perdidas de Israel. Ante todo, Él les alimentó espiritualmente con el poder de su palabra y también vio de cerca las necesidades físicas, las necesidades personales, emocionales que ellos tenían, ¿verdad? Y con eso nos hacemos la pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Verdad? Casi no se Poniéndonos escucha, nosotros, pastor. irse adelante. Adelante, tiene el micrófono abierto. Cuéntenos, hermano. Dice que no se escucha muy bien, dijo. Bueno, ¿qué me cuentan, hermanos? ¿En qué versos y palabras de esta historia usted ve el amor de Dios personalmente? ¿Verdad? Pensando en la parte de la compasión que Cristo mostró por las ovejas perdidas de Israel. Querido Miguel, adelante. Y también vamos con César, con Sergio y con Guillermo. Voy a decir uno solo, así le dejo a los hermanos, ¿no? 18 me gusta. Tráiganlo acá, dijo Jesús. Tráiganlo para alimentarlo, tráiganlo para saciarlos, para perdonarlos, para sanarlos, tráiganlo acá. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a César. Adelante, César. Sí, pastor. Yo lo que resalto acá es cuando Jesús le dice a sus discípulos, aliméntenlos ustedes. Jesús sabía que para ellos era imposible alimentar con 5 panes y 2 peces a 5.000 personas sin contar niños y mujeres. Entonces, de alguna manera les prueba la fe de ellos y quizás les hace reflexionar que la solución no siempre viene de los hombres, de los seres humanos, sino que hay que poner la fe en Dios, en que Él es quien va a dar la solución a los problemas y con eso Él lo demostró. Gracias, Sergio. Muy bien. Las soluciones, tanto espirituales como materiales, siempre vienen de Dios. Muy bien. Excelente. Escuchemos a Sergio. Adelante, hermano. Sí, el versículo 15, pastor. La parte central, dice: el lugar es desierto y la hora ya pasada. A veces podemos tener todo en contra y la circunstancia en la que estemos viviendo pudiera ser no la mejor, pero nunca perder de vista al autor y consumador de nuestra fe. No importa el desierto ni la hora, Él siempre va a estar ahí. Ahí yo veo el amor de Dios y lo he visto y lo declaro, lo he visto en mi vida, en mi ministerio. Pasé por desiertos y en horas ya muy pasadas, pero Él siempre estuvo allí y me sacó adelante. Y le Amén, alabo por hermano ello. querido. Gracias, pastor. Amén. Amén, hermano querido. Escuchemos a Guillermo. Sí, pastor. Versículo 14 de la historia dice: saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo gran compasión de ellos, así como la ha tenido con nosotros. Sintió ese amor por ellos que querían y que se quedaron escuchando su predicación y sus enseñanzas.
Luego también en el 16 Jesús les dijo, no tiene necesidad de que los saquen ni que los manden. O sea, le reprochó a los discípulos que por qué los iban a echar así y menos cuando se sabía que no habían comido. Entonces ahí también yo veo la gran misericordia, el gran amor de Dios, la compasión que ha tenido y la paciencia que ha tenido con todos nosotros. Es todo, pastor. Gracias, querido Guillermo. Muy bien, entonces vemos aquí el amor de Cristo en el milagro mismo, ¿verdad? Hizo posible lo imposible. Los discípulos argumentaron con números exactos cuánto les iba a costar en caso de que se hubieran propuesto ir a comprar comida, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Y eso nos lleva a nuestra vida personal, ¿verdad? Jesucristo hizo posible lo imposible. Como llegamos a este mundo en delitos y pecados, llegamos en enemistad con Dios, jamás hubiéramos podido por nuestros propios medios ver el rostro de Dios en el cielo. Jesucristo hizo eso, imposible, hizo lo imposible posible para nosotros mediante su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Y también nos provee lo que nuestra alma necesita. Necesita el perdón de pecados, necesita ser alimentada con la palabra de Dios, que es el pan de vida y que también es el agua de vida para nosotros. Entonces, así como Cristo proveyó para las ovejas perdidas de Israel, así como Jesucristo proveyó para esa gran multitud lo espiritual y lo físico, también sigue haciendo con usted, conmigo y con todo el mundo por amor, por gracia, por misericordia y por compasión. Entonces eso lo vemos a cada segundo de nuestras vidas, como decía nuestro hermano Sergio. Desiertos, inundaciones, lluvias espirituales, tormentas como la que pasaron los discípulos, Cristo estaba allí, diciendo, tomando la mano al Pedro, sacándolo del agua, diciendo, aquí estoy contigo, no me he ido a ningún lado, ¿verdad? Y esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos hace. Con toda esa alegría, con ese gozo espiritual, con ese dulce evangelio, sabiendo que Dios ha hecho lo que yo jamás hubiera podido hacer, puedo hacer, ni jamás podré hacer, ¿qué pediremos a Dios que obre en nuestras vidas para poner en práctica su palabra? Porque una cosa es leerla, otra cosa es compartirla, pero una otra cosa es poner en práctica nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué me cuentan? ¿Qué pedirían ustedes? Querido César. Yo le pediría de que mm, no pierda esa fe que tengo en Dios, en que para Dios todo es posible, y teniendo fe en que Él va a solucionar mi problema, yo pueda fortalecerme más espiritualmente y seguir adelante en este objetivo de aprender más de la palabra de Dios. Amén, hermano querido, que el Señor le conceda su petición. Querido Sergio, adelante. Sí, yo pido y pediré que aumente mi fe en esta recta hasta el día en que yo y Él nos encontremos. Que no pierda de vista el camino, que no lo pierda de vista a Él, que cada día sea la relación más estrecha entre Jesús y yo. Gracias, Gracias. hermano querido. Muy bien dicho. Querido Miguel, perdón, Sandra primero, en ese orden, y vamos con Miguel. Adelante, Sandra. Gracias. Yo pediría, tener compasión, compasión también, esa misma compasión que te mueve a tener amor por las personas, ¿verdad? Ser misericordiosa, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros estamos bien,
nos olvidamos de los que pasan por necesidad, ¿verdad? Entonces, incluso espiritualmente, se nos es muy fácil señalar a aquellos que están mal. Entonces, que tener esa misericordia, ¿verdad? Que Jesús ha tenido con nosotros también. Gracias, querida Sandra, muy bien dicho. Miguel. Y lo mismo que la hermana, misericordia pediría para poder ayudar a las almas, poder dar lo que aprendí o lo que aprendo diariamente, poder volcarlo para otros, ¿no? Para que haya otras almas que se salven. No ser egoísta, pediría que aumente mi fe, como dijo Sergio, ¿no? El hermano Sergio. Y bueno, esas cosas pediría para mi vida. Lo veo acá en esta historia, ¿no? Veo el amor de Cristo a toda esa multitud, a esa gente, ¿no? La misericordia que tuvo por esas personas para sanarlos, para restaurarlos, ¿no? Para perdonarlos. Y bueno, eso mismo pediría yo. Todo eso. Gracias, querido Miguel. Muy bien, excelente, hermano. Sí, mantenernos firmes en la palabra de Dios y, como bien decía Sergio, con la mirada fija en el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Como les dije, estamos ahorita en la parte de contar la historia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos opciones, dicho sea de paso. Entonces, vamos a analizar las ventajas y las desventajas de contar o narrar la historia bíblica. Entonces, hay varias formas de contar la historia. Una de ellas es leer la historia directamente de la Biblia, como dije el otro día, dependiendo de la audiencia a la que estamos enseñando la palabra de Dios. También puede ser contar la historia en tus propias palabras, siendo fiel a la palabra de Dios. Para esto sí es recomendable leer el texto bíblico unas 2, 3, 4 veces, familiarizarse bien y para contarlo sin agregar, quitar nada de lo que nos cuenta la historia bíblica, ¿verdad? También podemos dialogar, hacer una obra de teatro, un drama, mostrar un video o algo por el estilo para repasar una historia bíblica en el caso específico de la enseñanza pedagógica a los niños, ¿verdad? Que ellos más retienen más con una dinámica de grupo, con un video, con una obra de teatro. La idea es de que esa semilla se plante en el corazón de la palabra de Dios de los niños, ¿verdad? Ventajas de leer la historia bíblica: no se pierde ningún detalle. La Biblia tiene autoridad, viene de Dios. El alumno puede leer, no tiene que ser un profesor, ¿verdad? La gente puede seguir lo que está leyendo. Esas son las ventajas que podemos tener. Ventajas de contar o narrar la historia bíblica: si se hace bien, puede captar muy bien la atención, el gesto, ¿verdad? La cara, los gestos también cuentan la historia. Uno puede usar vocabulario apropiado, permite más contacto visual. Cristo suele enseñar contando historias, parábolas a la multitud, ¿verdad? Las parábolas no son otra cosa que hacer la conexión con algo terrenal, una historia, alguna cosa que esté pasando, conectarlo con el mensaje del reino de los cielos, ¿verdad? Se puede usar con personas que no leen bien también. También vamos a encontrarnos en esta gran comisión, en esta misión que el Señor nos ha dado, con personas que no conocen las Escrituras, que nunca han escuchado la palabra de Dios, y con ellos pedimos que el Señor nos dé ese amor, esa paciencia, esa empatía para, pues, enseñarles, compartir la palabra de Dios con ellos, con el mismo amor, con la misma paciencia y con la misma empatía que lo hicieron con nosotros cuando no conocíamos nada, ¿verdad? Entonces, depende, usted puede escoger la mejor opción o las dos simultáneamente, dependiendo de la audiencia, dependiendo con quienes está compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, después vamos a hablar un poquito las desventajas, que a veces
leerla textualmente de la Biblia, ¿verdad? Hay algunas historias que el lenguaje bíblico es un poco difícil a veces de entender. Si no conocemos mucho los contextos bíblicos, vamos a estar como un poquito perdidos y todo eso, pero si podemos contar y explicar un poquito más, puede ser excelente también. Voy a practicar contando una historia bíblica. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cuándo podemos compartir esta historia? ¿Puede usted pensar en una situación en nuestra Latinoamérica? Vemos muchas situaciones donde, como nos decía el video, ¿verdad? A veces esa necesidad imperante de la comida, del alimento, ¿verdad? Que si comemos ahorita, después de un rato ya nos va a dar hambre y volvemos ese mismo círculo, ¿verdad? Pero ante todo eso está lo más importante, el alimento espiritual, ¿verdad? Entonces la idea es cómo empezamos, cómo compartimos con otros, ¿verdad? Si hay una persona que solamente desea el pan, el alimento físico, que es importante también para la vida, pero ¿cómo, cómo hacemos para darle ese alimento, ese maná que no se va a destruir, ¿verdad? Que no nos va a volver a dar hambre pronto? Cuéntenme alguna estrategia, alguna experiencia personal, alguna anécdota en la cual usted ha hecho esa conexión entre proveer un alimento físico para conectarles con el alimento espiritual. ¿Alguna estrategia que usted usa, alguna anécdota en su vida, querido César? Y luego vamos con Miguel. Bueno, en mi caso, eh, yo acostumbro consumir mi último alimento a las 5 o 6 de la tarde. Y a partir de ahí, a partir de las 7 sobre todo, ya me dedico mi tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque todos los días yo leo entre 3 o más capítulos de la Biblia, porque he aprendido con un pastor de la iglesia que leyendo 3 capítulos diarios de la Biblia, puedes llegar a estudiar toda la Biblia en un año. Entonces, eso es lo que yo me he propuesto. Y cuando tengo ratos libres, a cualquier hora del día, yo trato de avanzar con esa lectura. Y por eso es que leo más de 3 capítulos diarios. Y a partir de las 7 sí ya me dedico solamente a estudiar, a analizar. Y después a la hora de dormir, bueno, me pongo a reflexionar en lo que he aprendido, en lo que he leído. Y así me quedo dormido. Gracias, gracias César, excelente, me gusta mucho ¿cuál sería su práctica personal, ¿verdad? De alimentarse la palabra de Dios. Pero eso no nos demuestra cómo compartir con los demás, ¿verdad? Escuchemos a Miguel, luego vamos con Guillermo. Sí, yo tengo negocio y muchas veces pongo una mesita adelante, ¿no? Y gente necesitada la siento, la alimento, ¿no? Y antes de alimentarla, damos gracias por la comida, ¿no? Comparto un poco de pan con ellos, comparto si le hago un sándwich o lo que sea, ¿no? Y le doy la palabra, una pequeña palabra, ¿no? Lo que ellos me dejan y los alimento. De esa forma yo alimento espiritualmente y alimento físicamente. Excelente, hermano. Esas estrategias, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo usaba. Me encanta la historia de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Que pidió un vaso de agua. Dame agua para tomar, ¿verdad? Y ahí comenzó una maravillosa conversación. Escuchemos a Guillermo y luego vamos con nuestro hermano C. Guillermo, el micrófono, hermano. Ahora sí. Sí, pastor. Pues, ¿qué le digo yo? En todo momento tenemos hermanos necesitados, vecinos necesitados,
Y pues no me gusta pues estar como promulgar mucho lo que uno hace, porque el mismo Jesús nos dice, lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces, en todo momento tenemos gente que necesita, tanto físicamente y mucho más espiritualmente. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad con vecinos o personas que veo que a las cuales yo les puedo llegar, porque gozo de pronto del respeto, carisma, digamos, en el barrio donde vivo o con personas que me conocen, pues yo los invito siempre, puedo hacer algo por ellos, si no puedo hacer materialmente, lo hago. No, no descuido tampoco la cuestión espiritual, porque es que siempre hay que tratar de darles algo mejor, y no solamente lo físico, no solo de pan vive el hombre, sabemos por la palabra, y entonces sí dejarles un mensaje, hablar con ellos, hablarles de que Dios es grande, bueno, amoroso, que de todos tiene misericordia, que nos acordemos de ir a Él y que no permanezcamos indiferentes ante eso, porque en este tiempo pues la mayoría de las personas eh, vemos que estamos viviendo vidas muy difíciles y sobre todo muy apartados de Dios y con muchas dificultades espirituales, morales. Nuestra sociedad está bastante mal, pastor. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre pienso que cuando uno habla con las personas, debe dejarles algo de la enseñanza de Jesús. Y Gracias, gracias, Guillermo. principalmente Gracias con por todo su el... comentario. Muy bien, escuchemos a Sergio y vamos con Sandra también. Sí, sí, pastor, mira, nosotros en el Grupo Sembrador, cada vez que nos reunimos de manera puntual, tenemos siempre alimento al final, el alimento físico al final de nuestro Grupo Sembrador. Es de entrada y es seguro. La otra cosa es que Sandra, que está aquí presente, Y la estoy ella, viendo. Saludos, hermana. sí, ella prepara bolsas de ropa o despensa en momento dado y las dejamos allí a la salida. Oh, Y la gente que viene recibió la palabra y ya eso es suficiente. Se logró el propósito, pero añadimos, vamos la milla extra, ¿no? Y entonces ellos comen con nosotros, nosotros comemos con ellos. Luis y Elise son testigos de esto. Después de que ya termina todo, si hay necesidad, ellos toman su bolsita o nosotros se las hacemos llegar, porque los conocemos en el Grupo Sembrador, sabemos de qué cosas tienen necesidad. Y eso es referencia al pasaje bíblico. Antes de que la palabra esté en mi boca, tú, Señor, ya conoces cuál es mi necesidad. Entonces, uno de los propósitos es no solo compartir la palabra, sino conocerlos para saber qué es la necesidad que ellos tienen materialmente hablando. Entonces, amén, Sandra prepara hermanos. sus bolsas de ropa y nuestras despensas y ellos toman, salen y van contentos a casa. La bendición es doble. Gracias, pastor. Gloria a Dios, hermanos queridos. Gracias por ese servicio al Señor. Qué maravilla. Querida Sandra, adelante. Hermano Pastor Nixon, pues un placer saludarle, saludar a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que están recibiendo este precioso y maravilloso curso que yo ya llevé y que me gocé, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y es así, estamos trabajando con nuestro grupo Sembradores. Es de veras una bendición ver cómo ellos de veras tienen hambre y sed de la palabra de Dios y cómo la están recibiendo. Pero como le comenta a mi esposo, tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad? En cuestión de la necesidad de cada uno de ellos. Así es que aquí estamos trabajando en la obra para el Señor. La obra es del Señor, no es de nosotros. Así es que Él va a seguir añadiendo a aquellas personas que van a ser salvas, que van a recibir la palabra y que van a compartirla con sus familias, amigos,
Esa es nuestra oración siempre. Gracias. Gracias, querida bendición. Sandra. Qué gusto verlos, familia querida. Muy bien. Excelente, entonces continuemos. Ya hemos visto algunas estrategias, algunas anécdotas, más que anécdotas, son frutos de fe, ¿verdad? Como decía Sergio, identificando las necesidades de los demás. Eso nos lleva a la iglesia primitiva, en tiempos de los discípulos, ¿verdad? Cómo compartían lo que tenían. Es una bendición tan maravillosa. Entonces, vamos a algunos ejemplos aquí muy concretos. ¿Por qué es importante orar antes de comer? Hoy en día, tristemente, ya no se ve esa unidad familiar. Hay gente, hay personas, hay familias que los niños están por allá, por la sala, con una mano en el plato, con el otro el teléfono, ¿verdad? Entonces, siempre es lindo y maravilloso sentarse a la mesa y dar gracias al Señor por los alimentos. Si alguien viene a visitarnos, si un amigo viene a nuestra casa, que ellos sepan que en nuestra casa, como decía Josué, ¿verdad? Aquí mi familia y yo alabamos al Señor. Un pequeño detalle, quizás en esa familia no lo hacen, pero quizás siembra usted la semilla y después van a decir, ¿por qué no damos gracias al Señor? ¿Verdad? ¿Debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, es importante porque Santiago nos dice claramente que nuestra fe sea no solo teórica, sino práctica. Él dice, si tú estás con 2 abrigos, poniendo un ejemplo, de pronto hay una señora o alguien que está caminando con frío y dice, ay, que el Señor te bendiga, que Dios te abrigue. Pues sácate un abrigo y dale, ¿verdad? Así cosas muy, muy prácticas, muy concretas. Pero habrá momentos en que no podamos ayudar las necesidades físicas, pero sí la necesidad espiritual, compartir con ellos la palabra de Dios. Que dicho sea de paso, todo está conectado. Si nuestra alma está en paz con Dios, está alimentada espiritualmente, nuestro cuerpo será un reflejo de esa paz espiritual que tenemos con Dios. ¿Puede Dios realmente cuidar de mí? Claro que sí, ¿verdad? Mírenos nomás cómo estamos, tenemos un techo donde nos protegemos de la lluvia, tenemos alimento, tantas otras bendiciones, ¿verdad? Y en todo esto el Señor nos exhorta a ser agradecidos con las bendiciones que Él nos da. Así como proveyó, como dije anteriormente, a las 5,000 personas, también nos provee a nosotros de forma espiritual y de forma material, porque así es Dios, nuestro Dios, tan bueno, tan misericordioso y que siempre, siempre nos da a manos llenas. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido estar juntos y estudiar su palabra. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la misericordia que nos has mostrado a cada uno de nosotros. Ante todo, el milagro más grande, el milagro de la fe en nuestros corazones, el milagro del perdón, el milagro de que tú nos hayas mostrado tu misericordia, tu amor y tu gracia infinita al perdonarnos todas nuestras iniquidades y proveernos lo que nuestra alma necesita. El perdón de nuestros pecados, el alimento espiritual de tu palabra, el agua de vida que tú, Señor Jesucristo, nos das a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente y haz, Señor, que cada día mantengan fija la mirada en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación eterna. Bendícenos en este día, Señor, en este fin de semana, y siempre, Señor, danos oportunidades para compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Un abrazo fraternal para todos. Querido César, querido Guillermo, ¿tienen alguna pregunta, alguna Amén, pastor.